que el tema de investigación nace de la idea de investigación. Y la idea de investigación es una conceptualización basada en la reflexión del investigador sobre alguna realidad fenomenológica que se encuentra y con la que se encuentra en su diario existir y que le llama la atención. Entonces, esto que le llama la atención debe plantearse como un análisis. ¿Por qué sucede esto que me llama la atención? Entonces, si se plantea una problemática con características que hacen viable para la investigación, veo que lo que me llama la atención es un problema que sí es necesario investigarlo, entonces esta idea de investigación ya va siendo de gran importancia. Entonces veo que es de vital importancia investigarlo y entonces este es el punto de partida de toda investigación. Y aparece lo que queremos, el tema de investigación. Entonces, vamos a seleccionar el tema de investigación teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Contacto con el hecho o fenómeno que queremos investigar, nuestro trabajo, conocimiento y manejo del tema, la teoría, las necesidades o exigencias institucionales, la práctica y el ejercicio profesional, en este caso el ejercicio de conocimiento académico que ustedes tienen dentro de vuestro desarrollo. Entonces, todo esto, estas características hacen que nosotros, esa idea se convierta en un tema de investigación. Y ese tema de investigación tenemos que entender, es un fenómeno económico-social que es problemático. ¿Y cuándo es problemático? Cuando necesariamente no se conoce. Por eso es problemático. No es un problema cualquiera, es un problema de investigación. Entonces, además debe ser de nuestro interés y esto ¿por qué? Porque nosotros tenemos algún nivel de conocimiento o experiencia. Y entonces nos interesa conocer más y realmente cómo sucede su comportamiento en la realidad. Y esto nos va a llevar a que nosotros leamos bastante de lo teórico existente, de lo preestablecido, y hagamos nosotros, por lo tanto, una investigación analítica, reflexiva, crítica de todo lo que leamos y que existe en la ciencia. Y entonces aparece la gran idea. Si nosotros tenemos un tema de investigación, implica necesariamente conocer toda la teoría existente. Y eso con el fin de que nosotros planteemos un modelo al final, definamos un modelo que es el problema objeto de investigación, que precisa los límites de nuestra investigación, dimensiona nuestra investigación a través de haber escogido las variables con que vamos a investigar el fenómeno económico. Entonces, la idea da lugar a este tema de investigación. Y esto se debe conocer teniendo en cuenta toda la teoría existente para mejorar nuestra interpretación de su comportamiento y saber qué es lo que realmente falta conocer. Podemos seguir entonces los siguientes pasos. Localizar un tema completo, recopilar documentos del tema elegido, poner en orden los documentos, volver a examinar el tema partiendo de cero, a la luz de los documentos que hemos leído, dar forma orgánica a todas nuestras reflexiones y hacerlo de tal modo que se comprenda qué se quiere decir. Entonces, con esto podemos construir nuestro marco teórico. Hemos dicho también que las recomendaciones para los alumnos es que corresponda a sus intereses y que además esté relacionado con todas las lecturas, la experiencia laboral, sus vivencias incluso, y que esto es parte entonces de
que sí se va a poder lograr investigar. Si es de mi interés, investigo. Si está de acuerdo a todo lo que he leído, investigo. Si está de acuerdo a mis experiencias, tanto laborales, académicas, culturales, políticas y sociales, caramba, investigo. Es de mi interés. Estoy ahí. Entonces, y además de todo esto que ya es de gran interés, hay que hacer que y pensar que debe haber acceso a las fuentes y eso es importante. Si no tenemos acceso a las fuentes, entonces tenemos problemas. Y además, estas fuentes deben ser altamente comprensibles de acuerdo a lo que él conoce hasta este momento sobre el desarrollo de una investigación y sobre el desarrollo intelectual de la temática establecida. Entonces, que la metodología para la recolección de los datos esté al alcance también de la experiencia personal. Entonces, cuando nosotros tenemos todo eso, hacemos investigación temática. Entonces, cuando decimos que la investigación temática es el camino necesario para concretar el problema de investigación, es que con el tema que nosotros hemos sobre el tema que hemos leído y que queremos conocer más, entonces vamos a tener un caminito abierto con la investigación temática para que esto sea así. Entonces hay que saber qué se conoce, cómo se ha tratado, quién lo ha tratado, qué enfoques hay, qué se ha insinuado en los estudios sobre nuestro problema objeto de investigación. Y entonces, con la investigación temática, primero hacemos un diagnóstico, luego un pronóstico sobre nuestro tema de investigación. Entonces, definimos el problema objeto de investigación. ¿Y cómo se realiza esta investigación temática? Se conoce profundamente el tema de investigación a través de la teoría micro y macro, por la experiencia que tiene el investigador también. Entonces se debe realizar una revisión bibliográfica, eso lo hemos dicho también el día de hoy. Y esta revisión bibliográfica debe ser resumida analítica, crítica y reflexivamente. Y esto se debe leer en libros, artículos, tesis. Todo esto del conocimiento resumimos. No me van a decir, yo tengo este libro, ya lo he leído, pero si no hay resumen, no estás haciendo investigación temática. No haces un resumen analítico, crítico y reflexivo, tienes problemas. No vas a poder recurrir rápidamente a lo que realmente quieres en la investigación del libro, del artículo o de la tesis. Tienes que hacer un resumen. Entonces ustedes están haciendo ya resúmenes de eso. Y entonces, ¿cómo se realiza la investigación temática? Continuamos. Después de haber leído todo esto, llegamos al punto 3. Encontramos un mapa de preocupaciones. Entonces, el mapa de preocupaciones viene a ser un conjunto de interrogantes que nosotros nos hacemos después de cada una de las lecturas que hemos hecho de libros, de artículos, de investigaciones o tesis. Y después encontramos una interrogante y ese es nuestro problema objeto de investigación que va a ser formulado como un modelo funcional. Entonces, el problema objeto de investigación es un fenómeno que queremos investigación que está en permanente cambio, movimiento, evolución, por tanto es un hecho que existe y no es algo que no existe en la realidad. Y esto se debe a que nosotros los hombres estamos actuando en el proceso económico para lograr nuestro bienestar y en ese proceso económico estamos generando los fenómenos económicos. Y entonces el problema de investigación como fenómeno debe ser desconocido para que sea un problema de investigación. Y que al ser desconocido nos pueda invitar a querer conocerlo mucho más mediante un conjunto de actividades que vamos a realizar con la investigación. Entonces, el problema
de investigación, o el famoso POI, como nosotros decimos, va a ser, después de la investigación temática, un modelo funcional. La relación de unas variables causa con efecto, o variables independientes con el efecto, tanto sea multivariable o univariable. Entonces, el resultado de la investigación temática es un modelo de investigación. Y puede ser multivariable, perdón, como la comercialización que ayer hemos visto, y que tiene causas como los flujos, los canales, los marcos y los márgenes y los precios al consumidor, y que generan el proceso de comercialización o la comercialización, que viene a ser la variable dependiente o efecto. Cuando hacemos esto, estamos haciendo una investigación de carácter descriptiva. Vamos a decir cómo funcionan los flujos, cómo funcionan los canales, cómo funcionan los márgenes y cómo se determinan los precios al consumidor en la comercialización. Pero si nosotros tenemos esto, podemos ponerle un título de investigación. O sea, si tenemos ya el modelo, podemos ponerle un título de investigación. Para este caso, factores determinantes de la comercialización de frutas de Minucanchón en el 2019, 2020. Siempre hay que ponerle la fecha. Y en la univariable, que es el ejemplo, los precios en función de la cantidad, entonces podemos también ponerle el título, y esto corresponde ¿a qué? A una investigación de carácter correlacional. Estamos viendo comportamiento de los precios y la cantidad demandada. Entonces, eso es importante. El efecto es la cantidad demandada y la causa es el comportamiento o la variación de los precios, que viene a ser la variable independiente. Y entonces podemos poner el título comportamiento de los precios y la cantidad demandada de papa en Minucanchón. Entonces, estamos viendo la relación de cómo el funcionamiento o el comportamiento de los precios genera variaciones en la cantidad demandada de la papa en Minucanchón el año 2018. Entonces, del POI, o sea, del modelito funcional, nosotros podemos definir rápidamente el título de la investigación. Entonces, el título de la investigación tiene determinadas características. El título de investigación se hace después de una buena investigación temática que nos ha permitido encontrar el problema, y este problema se plantea como título de investigación. Entonces, este título es para nuestro problema de investigación y además es la descripción más sintética y total de la investigación. ¿Abarca el logro de los objetivos de la investigación? Sí, eso es lo teórico, pero técnicamente tiene estas características que debe cumplir. Debe ser corto y preciso, no más de 15 palabras. O sea, ahí debe estar expresado el fenómeno, el lugar de la investigación y el tiempo en donde vamos a investigar. Y acá, entonces, tenemos un resumen de todo lo que hemos dicho, un resumen del resumen. El tema de investigación se encuentra cuando tenemos una idea de investigación. Este tema debe ser y debe entenderse que es un fenómeno económico que vamos a investigar y que definitivamente es de nuestro interés y que tenemos experiencia vivida o que nosotros tenemos alguna experiencia de cualquier tipo profesional o educacional o académica que nos ha impelido a buscar el interés de conocerlo mucho más. Entonces, este tema es un fenómeno económico que tiene que conocerse todo lo preestablecido sobre su comportamiento, es decir, tiene que conocerse la teoría. Y hay que hacer una revisión bibliográfica para eso,
Y cuando hacemos la revisión bibliográfica tenemos que tener un análisis, una, un análisis, una síntesis crítica y reflexiva de 5 libros, de tesis, 2 locales, 3 regionales, 4 nacionales y 7 internacionales. Y de artículos, 8. Es lo básico, casi nada para iniciar una investigación entonces sobre el fenómeno. Si esto es así, entonces se obtiene el problema. Entonces el tema, mediante la investigación temática, alcanza a obtenerse el problema de investigación. Puede ser univariable o multivariable. Entonces, podemos poner en base a este problema objeto de investigación nuestro título de investigación. Y el título de investigación tiene que tener que resumir toda la investigación, debe ser corto y preciso, no más de 15 palabras, y debe contener el fenómeno, el lugar donde se estudia este fenómeno y el tiempo donde se estudia este fenómeno. Y ayer nos habíamos quedado en repasar los elementos estructurales de una investigación económica. Primero habíamos dicho que es el problema objeto de investigación y segundo la operacionalización de variables. Entonces, el problema objeto de investigación POI, hay que conocerlo y hay que tener un entendimiento adecuado. El problema objeto de investigación es el resultado de la investigación temática que nos permite determinar con qué variables dependientes e independientes vamos a hacer nuestra investigación. Definimos, entonces, después de haber leído todo el tema de investigación, definimos como resultado el problema objeto de investigación. Y este problema objeto de investigación puede ser multivariable o de carácter univariable. Eso lo hemos dicho ya. Entonces, el problema objeto de investigación se debe entender que este fenómeno que nosotros lo estamos definiendo como una relación funcional debe existir en la realidad y que en la realidad económica social y que es resultado del proceso económico y que nos interesa investigar porque está perfectamente delimitado por sus variables y que no debe cambiar durante todo el proceso de nuestra investigación. En otras palabras, es el modelo con que vamos a investigar nuestro fenómeno. Con este modelo yo voy a investigar el fenómeno que yo voy a tener como título de investigación. Entonces, el problema objeto de investigación debe ser bien definido, porque el problema objeto de investigación nos va a también permitir la operacionalización, porque el problema objeto de investigación es el que se operacionaliza. Entonces, este problema objeto de investigación es el que hemos dimensionado después de haber leído tanto sobre el fenómeno que queremos investigar, sobre el tema que nosotros queremos investigar y que hemos definido que lo vamos a investigar con estas variables independientes, causa y efecto dependientes, tanto multivariable como univariable. Entonces, el problema objeto de investigación se puede definir como un proceso de existencia del fenómeno que nos interesa investigar. Entonces hemos dicho, si ya tenemos nosotros el problema objeto de investigación, ese se va a operacionalizar, se va a desagregar, es decir, es nuestra teoría, nuestra hipótesis también se llama, porque nos está diciendo, esto es la realidad que yo estoy conjeturando, que yo voy a tratar de conocer. Es también, en realidad, toda teoría es una hipótesis, porque hay que seguir investigando. Y entonces,
¿Qué es la operacionalización del POI? Vamos a operacionalizar ¿qué cosa? El problema objeto de investigación. ¿Y qué es entonces esa operacionalización del POI? Es cuando se operacionaliza cada una y todas las variables del problema objeto de investigación, o sea, de ese modelito funcional que nos hemos dicho que vamos a investigar. ¿Y cómo lo vamos a operacionalizar? Mediante un proceso deductivo. Es trasladar el nivel teórico para ser medido en la realidad mediante indicadores, pero es proceso deductivo porque en cada una de las etapas hasta llegar a la realidad para medir la teoría en esa realidad, va a haber una deducción de los elementos y componentes de cada una de estas etapas. Por ejemplo, la hipótesis se desagrega en variables, las variables en dimensiones deductivamente, porque son sus componentes, y las dimensiones en indicadores, porque la dimensión al actuar en la realidad ya puede ser medida en esa realidad. Entonces, es un proceso deductivo de pasar de la teoría a la realidad y medir esa teoría en esa realidad. Para eso se hace la operacionalización. Operacionalizar una variable del POI que está planteado teóricamente es hacerla medible en una realidad concreta mediante indicadores. Y la operacionalización, entonces, como es deductivo, vamos a deducir de la variable sus dimensiones y de las dimensiones sus indicadores. La variable va a ser definida operacionalmente y las dimensiones también van a tener que ser definidas operacionalmente. Y llegamos hasta los indicadores. Este esquemita nos va a decir, y este esquema se los he explicado varias veces, pero es muy importante, por eso voy a volverlo a explicar. La operacionalización de la variable o la hipótesis es un proceso deductivo, porque vamos a deducir de cada elemento de este proceso de operacionalización los elementos que le dan existencia. Y vamos a deducir desde nuestro punto de vista, a la luz de la teoría que hemos leído hasta este momento. Si no hemos leído nada sobre nuestro tema de investigación, no vamos a poder operacionalizar. Entonces, es pasar deductivamente de la teoría a la realidad medible. Entonces, la teoría se va a medir mediante este proceso de operacionalización. Hipótesis o la hipótesis viene a ser nuestro POI, nuestro modelo funcional. Entonces, este POI va a ir de la teoría, que es lo abstracto, lo teórico, hacia lo concreto, que viene a ser la realidad a la que vamos a medir. Las hipótesis, como va a ser un proceso deductivo, tienen existencia a través de la relación que hay entre las variables. Y entonces, ¿qué cosa es una variable? Es una propiedad, un atributo, es la característica más cualitativa, que tiene el problema o fenómeno de investigación. Esta hipótesis es el famoso POI, es nuestro problema. Entonces, varía y tiene rangos de variación esta variable. Entonces, puede variar en el tiempo y en el espacio. Tiene tendencias a cambio, cambia permanentemente. Por eso es una variable. Pero esta variable vamos a seguir con el proceso deductivo y vamos a deducirlo en sus dimensiones. Y esas dimensiones son las diversas facetas, formas, clasificaciones con que nosotros vamos a examinar el comportamiento de la variable en la realidad. Entonces, la dimensión está diciéndonos,
¿Cómo se puede medir la variable? ¿Cómo se comporta la variable? ¿Qué clasificaciones tiene esta variable? Mediante estas clasificaciones yo puedo medir esa variable por sus facetas, sus formas de actuar en la realidad. Entonces, sigo el proceso deductivo y deduzco cada una de las variables en sus indicadores. Indicador es la característica más cuantitativa y cualitativa también, que mide el comportamiento de la dimensión para saber cómo se comporta la variable. Entonces, permite identificar las características cuantitativas o medibles o cualitativas también de la variable en ese lugar, en esa realidad, en ese tiempo que hemos definido nosotros, nuestra investigación. Entonces, esto que ha sido vertical se puede poner horizontalmente. Miren, ahí está la variable dependiente que viene a ser el fenómeno o la hipótesis que tenemos sobre el fenómeno y que lo vamos a definir acá operacionalmente. Y vamos a decir, esta variable yo lo voy a estudiar con esta variable dependiente, voy a estudiarlo mediante la variable 1, variable 2, variable 3, que son las variables independientes. Y voy a definir cada una de ellas. Entonces, esta investigación es multivariable. Hay 3 causas que explican a la variable dependiente, cual sea su nombre. Y cada variable, miren ahora, se desagrega en dimensiones. Se debe desagregar en más de 2 dimensiones. Cuidado que una variable me dimensionen en una, 2 o 3 hasta 4 4 es lo más correcto. Pero menos es que no han leído mucho, por eso no saben dimensionar. Y cada dimensión se debe cuantificar. Ahí están los indicadores. Y la cuantificación es numérica, pero también podemos medirla cualitativamente, mediante la opinión que tenemos de los cambios de esta dimensión con estas variables. Entonces, las dimensiones tienen que tener indicadores y esta es la forma como me van a presentar su matriz de operacionalización de variables. Entonces, vamos a tener un ejemplo de operacionalización de variables de carácter correlacional. El título es Liderazgo directivo y convivencia escolar en la UGEL del Cusco 2018. ¿Cómo se identifican variables e indicadores? Es univariable, ¿no es cierto? Una es causa y el otro es efecto. Y lo que vamos a medir es la relación de esa causa que genera ese efecto. Entonces, vamos a tener en cuenta primero la variable correlacional. La investigación es correlacional definitivamente. Liderazgo directivo. Entonces, lo primero es que voy a, de acuerdo a mi título, miren, liderazgo directivo aparece primero y luego convivencia escolar. La variable causa es el liderazgo directivo y la variable efecto es convivencia escolar. O sea, el liderazgo directivo puede generar algún nivel positivo o negativo de convivencia escolar. Entonces yo quiero hallar cuál es la relación que existe entre el liderazgo directivo y convivencia escolar por esa razón. Y entonces, como yo voy a primero definir la variable independiente que es liderazgo directivo. Y se define ahí, y acá debo tener una definición, miren, y lo hace Borrero de esta manera. Es esta la definición que tiene de liderazgo directivo. Y esta es una definición académica. Entonces, ya estoy operacionalizando. Para operacionalizar,
primero defino la variable correlacional X, liderazgo directivo, que es la variable independiente o la variable causa. Y lo defino también de manera operacional. ¿Y cómo es operacional? Ahí muestro con qué variables he desagregado el liderazgo directivo, con qué variables o con qué dimensiones, perdón, voy a estudiar esta variable, porque la variable se desagrega en este caso en dimensiones inmediatamente. Esta que muestro acá en la segunda parte viene a ser una definición operacional. Y ahí está la operacionalización. El estilo autoritario, benevolente, consultivo y participativo se están desagregando en sus indicadores. He operacionalizado la variable de liderazgo directivo. Estos son sus elementos, estas son sus facetas del liderazgo directivo que se presentan así. ¿Y quién lo dice esto? Likert, en una investigación sobre los tipos de liderazgo. Y entonces, eso. Ahora, voy a operacionalizar la variable convivencia escolar, que es la variable dependiente. Lo defino, y lo defino acá desde mi punto de vista, y eso es mi punto de vista, una definición teórica, y esto es una definición de carácter operacional, es decir, las dimensiones en las que la convivencia escolar se va a desagregar. Y desagrego la convivencia escolar en prevención de convivencia escolar, en atención de casos de violencia y casos de acoso detectados. Y vamos a ver si es cierto. Bien, 3. Promoción de la convivencia, prevención de la convivencia escolar y atención de casos de violencia. En esto he desagregado operacionalmente, deductivamente, la convivencia escolar. Y acá están sus indicadores. Queremos sacar indicadores de promoción de convivencia escolar. Hay que leer qué cosa es la promoción de convivencia escolar para ver cuáles son sus facetas, sus formas, cómo se presenta en la realidad. Esas facetas y formas son los indicadores. Y tenemos otro ejemplo de operacionalización multivariable. El título, Desarrollo humano en la salud del Cusco. Definitivamente este título me está diciendo que mi fenómeno es una ecuación de carácter multivariable, una ecuación funcional. El índice de desarrollo humano en salud o el desarrollo humano en salud tiene estas dimensiones, esta variable tiene estas dimensiones. Mortalidad, natalidad, morbilidad y calidad. O sea, el desarrollo humano yo lo voy a medir mediante estas dimensiones. ¿Sí? Y ahí están sus indicadores con estas técnicas y con estos instrumentos que después vamos a ver. Y voy a operacionalizar la clase social como problema, el problema de la clase social. Yo quiero saber cómo es la clase social. Entonces, la clase social lo voy a dimensionar en que es para saber a qué clase de social pertenece cada uno de los elementos de mi población o un conjunto de elementos o agentes de la población. Entonces, yo digo, yo voy a saber cómo es su comportamiento económico, su comportamiento social, la educación a la que ha llegado y el prestigio. Y yo estoy diciendo con mi teoría, todos estos me van a decir a qué clase social pertenece. Y entonces voy a definir a qué clase social es. Antes voy a poner clase social A cuando tienen ingresos, clase social B cuando tienen este tipo de ocupación y viven en un sitio y su estilo de vida es este. C, D, así en educación, pues
los que tienen este grado pertenecen a esta clase social. Antes voy a poner rangos de las clases sociales y después voy a decir clase A, clase B, clase C, tantas personas pertenecen a esto por estas características. Entonces, eso es. Esa es la operacionalización de la variable. Y vamos a quedar ahí, ya tenemos una operacionalización multivariable y una operacionalización univariable.